Bueno, José Miguel, una vez más en un capítulo de Lista de Espera, este improbable podcast que ha sobrevivido a las bajas expectativas, ¿o no? Yo creo que esa es la clave, que no teníamos mucha expectativa. Como todo en la vida, Juan Carlos, hay que tener muy bajas expectativas en todo. Y una vez teniendo bajas expectativas, uno las puede cumplir y superar. Así que yo creo que efectivamente en un capítulo más, paso a paso, piano a piano, balontano. Así que avanzando. No, y ahora esto sí que superó nuestras expectativas, un podcast con invitados de primer nivel. Hoy vamos a... Segundo invitado. No me hable mal de Tienes Paraje, razón, por favor, es porque es un verdad, segundo invitado. es ¿Ah? verdad. El Guille Paraje, un saludo al Guille. Cristóbal Tello nos acompaña hoy. Él es un investigador de la Universidad Católica y con él vamos a conversar. Él ha trabajado específicamente en un proyecto que busca reducir las listas de espera. Y como nuestro podcast se llama Lista de Espera, dijimos, bueno, o sea, este es el hombre que hay que tener en el podcast, ¿no? Para Claro. ver qué podemos hacer. Si le bien sacaba este podcast. Sí, si se acaban las listas de espera, ya este podcast no tiene razón de ser. Así que bueno, eso nos gustaría igual, que se acabaran Sí. las listas de espera. Pero veamos si esto es posible. Cuéntanos, Cristóbal, ¿en qué consiste? Sabemos que has estado desarrollando un proyecto, que querías, digamos, reducir las listas de espera, que trabajaste en un par de hospitales públicos. Cuéntanos un poco de ti y de este proyecto para que abramos la conversación al respecto. Hola Juan Carlos, hola José Miguel, muchas gracias por esta invitación y por abordar el tema que honra el programa, ¿no? Así que encantado de conversar con usted. Eh, yo trabajo en la Universidad Católica en el Laboratorio de Innovación Pública. Somos un centro interdisciplinario y hemos estado trabajando en la problemática de la lista de espera desde el 2019 con un equipo bien diverso. Yo soy abogado, ¿sí? Trabajamos mucho con diseñadores, hemos trabajado también con profesionales del área de salud, de nuestra escuela de medicina, de nuestra escuela de enfermería, y armamos un equipo, ¿no? Y, y nuestra pregunta fue primero tratar de entender o comprender la experiencia de los pacientes que están en listas de espera, que como ustedes bien saben, hoy día son más de 2 millones de personas en las listas de espera en OGES, ¿no? Entonces, uno, claro, sabe que se espera mucho tiempo y nosotros quisimos ahondar en cómo es esa experiencia, ¿sí? Así que podemos Perdón, hablar, perdón. Sí, Cristóbal, te quiero hacer una pregunta a priori, digamos. ¿Tú, antes de esto, tú habías tenido alguna relación con el tema? ninguno. Y eso es lo interesante, una mirada bien de afuera, ¿sí? Mira, eso es súper importante porque esa mirada afuera, por mi experiencia, te da dos oportunidades. Una oportunidad de la gente que está afuera de este mundo, digamos. Juan Carlos quizás también pueda subir una ahí, como bien diciendo, oh, mira, yo vengo acá y cómo no han hecho las cosas así antes. Pero también está la otra mirada, que yo creo que va en su camino un poco, por lo que yo conozco de su proyecto, es decir, ah, mira, este mundo, digamos, tiene estas virtudes, tiene estos problemas, digamos, ¿cómo se puede trabajar ahí? No sé si a Juan Carlos le ha pasado algo parecido, sobre todo con la gente que no ha estado inmersa en este mundillo. Sí, yo creo que el problema de las listas de espera es bien complejo y se puede abordar de muchas aristas. Yo creo que, bueno, lo interesante es que Cristóbal, yo creo que nos va a contar ahora, pero eh, abordó la experiencia del usuario, que eso es algo que a veces se aborda poco, ¿no? Tú nos contabas, Cristóbal, en el fondo, ¿cómo es que espera una persona en esta lista de espera? Claro, es tal como dice José Miguel, nuestra expertise es tratar de mejorar los servicios públicos desde el punto de vista de sus usuarios, ¿no? Entonces, nuestro laboratorio no tiene un expertise específico en uno u otro tema, sino que más bien en un enfoque metodológico. Y en este caso, partimos con la cabeza bien abierta, o sea, sin una solución preconcebida, sino que partamos por entender el problema, ¿no? Y como decía, lo hicimos ocupando metodologías cualitativas, muchas entrevistas a muchísimos pacientes y también a muchos profesionales del área de salud y administrativos que trabajan en centros de salud a nivel primario, secundario, terciario. ¿Y qué encontramos? Que, por supuesto, la espera es muy larga, pero además es una espera muy desinformada. La mayoría de las personas no sabe bien qué es lo que tiene, su diagnóstico o sospecha diagnóstica, ni tampoco cuál es el proceso que va a vivir. Entonces, no tiene ni una expectativa de tiempo, cuánto va a durar, ni cuáles son las etapas, ¿no? Es una experiencia bien impersonal, ¿sí? Uno pasa por distintas personas, distintos profesionales de la salud, eh,
sin que uno tenga ni un médico de cabecera, ni una enfermera de cabecera, sino que va interactuando con distintas personas, entonces la gente percibe como que nadie se preocupara mucho de su situación personal. Es bien discontinua, ¿sí? Las personas van a sus exámenes en el nivel primario, en general consiguen una hora el mismo día o al día siguiente, pero después pasan meses, cuando son derivados a un especialista, en que no saben de nadie, ¿sí? Y por supuesto siguen con su dolores o con su preocupación, su angustia de saber qué es lo que tienen, ¿no? Y de repente los llaman y los citan para la próxima semana, para el miércoles a las 10. No pueden perder esa hora, no les dan ninguna posibilidad. Y es también bien fragmentado. Las personas que tienen más de una patología, en general el sistema los ve por separado. Entonces, un día los ve por la rodilla, otro día los ve por el hígado, otro día los ve por el corazón, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que hicimos nosotros, que es parte de nuestra metodología, fue decir, a ver, cómo podríamos construir una solución que ayudara a mejorar esto, ¿no? Y lo hicimos con una metodología bien participativa, bien, le llamamos de co-creación, entonces juntamos a muchos profesionales de la salud, trabajamos harto con el Servicio Metropolitano Suroriente, a médicos, a enfermeras, administrativos, a gente que está en la gestión, también a pacientes, y en muchas sesiones de trabajo finalmente elaboramos como una metodología, como un modelo de gestión. Y hicimos una cosa bien simple, que fue mirar el proceso de atención de una persona, que uno podría llamar como el viaje del paciente, otros le llaman la trayectoria terapéutica del paciente, que como ustedes saben, parte en el nivel de atención primaria, en un CESFAM, si ahí se detecta que es algo más complejo, derivan al nivel secundario, donde puede haber un diagnóstico y un tratamiento, pero si requieren cirugía es derivado al nivel terciario. Entonces es como un viaje, ¿no? Y lo que hicimos fue remirar eso, pero desde el punto de vista del paciente, ¿sí? Porque lo que pasa a todas las organizaciones, no solo en la salud, en todos los ámbitos, es que uno como organización tiende a ordenarse en función de uno, que es más conveniente para uno, y lo hace como Exactamente. por estanco. Yo estoy encargado de este examen y solo me preocupo de eso. Yo estoy encargado de estas consultas. Yo Bueno, estoy encargado de esta parte. yo creo, Cristóbal, que ese es un problema esencial de la medicina. De hecho, yo siempre recuerdo un profesor que nos decía, bueno, ¿cuántas son las salas de un hospital que están nombradas, que tienen el nombre de un paciente, ¿no? Como que todas tienen el nombre de un médico, ¿no? O tienen el nombre de... que uno dice, bueno, pero si el objetivo del hospital es el paciente. Y bueno, y en ese sentido, yo estuve leyendo el proyecto, vi digamos, lo que ustedes intervinieron. Ustedes hicieron intervenciones en un par de hospitales. Vi que hicieron una intervención en el Servicio de Salud Suroriente, en el Sotero de Río. O sea, estamos hablando, para que la gente sepa, hospitales, un hospital muy grande que atiende a casi 1 millón de personas. Hicieron una intervención en el Servicio de Gastroenterología, ahí tengo entendido. Y hicieron también en el Padre Tenemos. Hurtado, ¿no? En el ¿Y, Padre y Hurtado Sí, y en el San perdón, Juan de Dios. y cómo perdón, fue eso que solamente quería decir, hicieron? ¿Qué sí, fue, qué quería, fue antes, oye, sí? Juan Carlos, antes que decía, Cristóbal nombra algo, digamos que no sé si fue, digamos, pensado así, pero efectivamente hoy en día desde la Organización Mundial de la Salud hacia abajo, en el fondo habla de la atención central del paciente. Mm. Todos siempre, a los que trabajamos en hospitales, en clínicas, etcétera, se nos habla de la atención central del paciente. Y en el fondo, Cristóbal nombró algo que a mí me hizo muchísimo sentido, que nuestro sistema de salud, digamos, este sistema de salud que tiene sus cosas buenas, ¿no es cierto? Tiene sus cosas malas. Efectivamente, lo que pasa sí es que el sistema de salud está anquilosado, ¿no es cierto? Está convertido en piedra y efectivamente el paciente tiene que viajar, ¿no es cierto? Desde el consultorio, atención secundaria, atención terciaria, tiene que ir para allá a tomarse el examen, tiene que volver a hacerse el examen. Y hoy en día lo que nos están diciendo más o menos hace como 10 años, que todos los sistemas de salud, hace más incluso, pero hace 10 años que lo estamos midiendo, cuál es la atención central del paciente, donde el sistema ideal es que el paciente esté en el centro y el sistema tenga la plasticidad total de que en el fondo se mueva alrededor del paciente para, en el fondo poder entregarle las soluciones de salud que busca el paciente. Entonces, lo que señala Cristóbal a mí me hace efectivamente totalmente sentido. Solamente quería meter la cuchara ahí para que responda a tu pregunta. Claro, y ese principio también lo declara nuestro Ministerio de Salud desde hace tiempo, ¿no? Pero una cosa es declararlo y otra cosa es hacerlo operativo, ¿no? Y yo reconozco que eso es bien difícil, ¿no? Entonces, nosotros, como decía, elaboramos primero una propuesta, pero nos pasa mucho, sobre todo yo trabajo en una universidad, que
que de repente las propuestas quedan en un lindo libro, en un lindo informe, a veces en un seminario y después no pasa nada. Entonces, lo que decidimos hacer en este caso es probarlo, hacer un piloto, ¿no? Y entonces, cuando uno hace un piloto, uno escoge, nosotros quisiéramos hacer muchas cosas y dijimos, a ver, partamos por una parte, una parte de este viaje y veamos si funciona. Y entonces tomamos la lista de espera, la más grande que existe en Chile, que es la de consulta de especialidad, o sea, las personas que están esperando ver por primera vez a un especialista. O sea, básicamente no tienen un diagnóstico. Hay 1.800.000 personas en esa etapa. Y bueno, es bien angustiante no saber qué es lo que uno tiene, ¿ah? Entonces, lo que hicimos fue tomar una especialidad. Uno, cuando pilotea, tiene que partir chiquitito, porque la verdad, por supuesto que todo el mundo es bien escéptico, sobre todo si uno viene no desde el área de la salud, ¿no? Entonces, nos miraron con bastante escepticismo. Y partimos con una especialidad de gastroenterología en un hospital, el Padre Hurtado. Tuvimos que literalmente convencer al jefe de la especialidad que esto podía funcionar. Se entusiasmó y, y dijo, bueno, yo parto. ¿Ah? Había varios gastroenterólogos, pero partimos con uno, ¿sí? Y lo que hicimos distinto fue, después de como rediseñar el proceso, es poner solo una enfermera. Fue lo único que agregamos. O sea, trabajamos con los mismos especialistas, con su mismo equipamiento, con los mismos box. Pusimos una enfermera a hacer gestión. ¿Y qué hacía? Cosas bien simples. Empezaba a llamar por teléfono a la lista, ¿sí? A las personas. Por supuesto, había gente esperando, nosotros partimos en el 2020, había gente esperando el 2013, ¿sí? Algunos contestaron al teléfono y con voz no muy amable dijeron, yo ya me atendí. Bueno, obvio, ¿sí? Todo el que puede lo hizo, ¿no? Eh, Alguna gente no pudimos contactarla. Mientras más tiempo lleva esperando, mayor es la probabilidad de no contactarlo. Han cambiado de teléfono, son inubicables y eso lamentablemente terminan siendo egresados administrativamente a la lista de espera, que en realidad es un fracaso porque no sabemos qué pasó con esa persona. Pero para sorpresa nuestra, gente incluso del 2013 nos dijo, sí, yo sigo esperando. Chuta, perfecto. Reagendemos. Pero antes de reagendar, ¿usted se hizo los exámenes? Sí. ¿Qué exámenes? Bueno, este otro. Nosotros tenemos una listita que habíamos hecho con los especialistas de cuáles son los exámenes básicos. En el caso de esta especialidad, lo hemos hecho en todas las especialidades con que hemos trabajado. Entonces, chequeamos. ¿Usted tiene este examen? Sí. ¿De cuándo se lo hizo? Bueno, el 2013. Ya, no sirve, evidentemente. Entonces, gestionábamos la orden de exámenes para que esa persona se hiciera los exámenes, la seguíamos y cuando tenga todo listo, le agendábamos la hora, de manera que la primera consulta fuera bien resolutiva, porque es bien dramático y mucha gente espera meses, pone gasto de bolsillo, de su propia plata o a veces con aporte de municipio, se hace exámenes, pasa tanto tiempo que cuando va a ver al especialista están todos vencidos y el especialista dice, chuta, no puedo hacer el diagnóstico, tiene que hacerse estos exámenes, vuelve a participar, perdiste meses, ¿eh? Entonces hacíamos que esto fuera bien resolutivo. Y la enfermera iba siguiendo a este paciente, porque generalmente en la primera consulta no hay un diagnóstico. En muchos casos le piden un examen adicional. En este caso, esta especialidad era una endoscopía. La endoscopía es otro atasco. Había 2.000 pacientes esperando gastroenterología, más de 5.000 esperando en endoscopía. Entonces también nos tuvimos que meter a tratar de destrabar el examen de endoscopía para que estos pacientes pudieran tener un diagnóstico. O sea, Y vamos Rodrigo, siguiendo estos a ver pacientes. si entiendo. O sea, en el fondo lo que hacía esta enfermera es, en el fondo, ayudar a navegar a los pacientes un poco el sistema, ¿no? Porque o sea, y yo creo que al menos la experiencia de varios que hemos estado en hospitales, que pareciera ser que al paciente uno le dice, mira, hazte el examen, y parece que eso funciona solo, ¿no? Que el paciente va y le hacen el examen, pero en la práctica eso no sucede, y no siempre los periodos de atención se coordinan con cuando el paciente necesita el examen. A veces llega más tarde, a veces está demasiado desfasado, y eso, claro, es particularmente crítico para algunas enfermedades. No sé, por ejemplo, típico del ejemplo del cáncer, ¿no? Que el paciente necesita el escáner en 3 meses y no le sirve ni en 2 ni en 6. Lo necesita en 3 para decidir, no sé, la quimioterapia. Entonces, claro, entonces yo lo que veo es que intervinieron, vieron que se pudieran tomar exámenes previos, que la enfermera guiara a un paciente en este proceso. ¿Y qué es lo que vieron? Porque la intervención a mí me llama la atención por la simplicidad, porque a mí cuando me dijeron y diseñamos algo, digamos, para reducir la lista de espera, yo me imaginé que iba a ser algo de inteligencia artificial, no sé qué. Dije, y de repente me encontré con una intervención que me parecía muy razonable y positivamente extremadamente simple. Entonces, qué es lo que vieron con esta intervención? ¿Cuáles fueron los resultados? Que para que efectivamente el sistema esté centrado en las personas, ¿sí? Alguien tiene que gestionar eso, ¿sí? Tú le llamaste un navegador, nosotros le llamamos un gestor de trayectoria, ¿sí? Eh,
no un gestor de cada persona, no es que seamos capaces de acompañar a cada persona en cada paso, ¿sí? Porque no tenemos capacidad, ¿no? Cuando partimos eran unos poquitos casos, pero rápidamente ya eran unos centenares, ¿sí? Entonces, una enfermera siguiendo varios cientos de personas es imposible, ¿no? Entonces, lo que hacemos más bien es gestionar la trayectoria de todos los pacientes, como que no queden atascados, que vayan avanzando. Y por supuesto, en algunos casos específicos, hay personas que ayudarla un poco más individualmente, pero es algo más bien excepcional, ¿sí? Puede ser por razones clínicas o por razones sociales. Una persona a veces nos ha tocado unos adultos mayores que viven solos, que les cuesta un poco lidiar con los distintos etapas de este proceso y lo acompañamos más individualmente, pero en general tratamos de como que fluyan todos, ¿no? Y como tú bien dices, suena bien simple, ¿no? Por supuesto, sobre esto uno podría hacerlo, mejorarlo mucho más con inteligencia artificial, con tecnología, pero nosotros no teníamos tiempo para diseñar eso ni recursos, ¿sí? Entonces, ocupamos lo que había, ¿sí? Teléfono, SMS, WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp, increíble, lo efectivo que es. Por supuesto, si tuviéramos un gestor de WhatsApp, lo haríamos mucho mejor, ¿no? Pero nuestro punto era poder probar que esto iba a funcionar, ¿sí? Porque vuelvo a decir que había harto escepticismo. Es- a los pocos meses empezó a demostrarse que la lista de espera empezó a bajar, eh, y empezó a bajar en forma bien importante, ¿sí? Entonces, en este primer piloto ha bajado más de 60%, ¿sí? Entonces dijimos, Perdón, Cristóbal, ¿sí? eso un poco para aclarar a la gente que nos escucha, ¿qué significa que funcione? Porque eh, es una pregunta que suena como simple, pero quizá, cuál es el outcome? ¿Cuál era el resultado? El resultado era, en el fondo, disminuir los tiempos. Sin este sistema, los tiempos se mantenían de esta forma y con este sistema se acortan de esta forma. Los pacientes antiguos acortaron, los pacientes nuevos acortaron, como para que nos aclare ahí un poco. Claro, la lista de espera es como un flujo, ¿no? Porque cada mes van entrando nuevos pacientes, ¿no? Entonces tú tienes los que estaban esperando de antes y los que van ingresando. Cada vez vas teniendo más, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un asunto entre oferta y demanda. Depende de tu capacidad para ir atendiendo. Si logras disminuir ese flujo, porque te van entrando, si tienes poca capacidad, cada vez va a tener una lista de espera más alta, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos con más de 2.000 pacientes esperando el 2013, cuando partimos el 2020. Y la única forma de reducir una lista de espera es lograr atender a más, ¿sí? Entonces nos metimos en la programación, ¿sí? O sea, eh, por eso vuelvo a decir que son puros aspectos de gestión. La programación de la agenda, en general, se hacía, cada médico veía con el administrativo de la especialidad y le decía a qué pacientes quería atender. Si cada uno lo hace por separado, en el agregado es poco eficiente. Entonces, ¿qué pasaba? Que en general los médicos estaban atendiendo más bien a los pacientes que ya habían atendido antes, a los controles, y pocos ingresos nuevos. Entonces nos empezamos a meter en eso, a tratar de aumentar la cantidad del porcentaje de atenciones para casos nuevos, de manera de ir disminuyendo la lista de espera. Pero también, como empezamos a ser más eficientes, como el paciente llegaba preparado con todos sus exámenes, perdíamos menos consultas. Como lo confirmábamos la hora, teníamos menos no presentaciones. Y entonces lo que empezó a pasar paulatinamente es que el mismo equipo de especialidad empezó a ser más productivo, ¿sí? ¿Sí? Iba todo como reloj. De hecho, los especialistas empezaron a estar súper contentos de que se dedican a lo suyo, ¿no? Y los pacientes como que venían ordenaditos, ¿no? Entonces empezamos mes a mes a empezar a atender a más, ¿sí? Y como lo empezamos a hacer, empezó a disminuir la lista de espera, ¿no? Y entonces ya los meses empezó a notarse. Si uno mira ahora, como decía, en esta especialidad ha bajado un 60%. Ay, pero En el Cristóbal, segundo piloto, yo me quiero detener ahí porque tú dices un 60%. Yo lo encuentro bien impresionante, ¿eh? Porque estamos hablando acá que, por ejemplo, o sea, la intervención es básicamente lo que me está diciendo es contratar a una enfermera, gestionar mejor la lista digamos, de los exámenes que se le hacen antes a los pacientes, y ser más eficiente en el tema de las llamadas telefónicas, por ejemplo. Y uno lo lleva eso a nivel nacional, y estamos hablando de que sería, por ejemplo, bajar, si pudiéramos implementar esto a nivel nacional, sería bajar la lista de espera de especialidad de 2 millones de personas, bajarla en 1,2 millones de personas. O sea, de eso estamos hablando. O sea, es una cifra gigante el descenso, un 60%. No es algo, o sea, en medicina, cosas que bajen el 60% algo, no es muy frecuente de ver. Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé a ti qué te parece, José Miguel, pero yo lo encuentro extraordinariamente llamativo, y lo que me pregunto, escuchándote a ti, es decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Las listas de espera
¿Son solo eso? O sea, ¿son solo un asunto de, mira, contratamos una enfermera más en cada servicio, digamos, del país y las listas bajan en un 60%? Y si contratamos dos, ¿qué pasaría? ¿Las listas de espera desaparecen? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo haces el análisis un poco de cómo podríamos ampliar esta experiencia? O si es tan así como lo estoy diciendo yo, o sea, si sería en el fondo quizás entonces un asunto simplemente de un poquito más de gestión, un poco más, una enfermera más por cada servicio y lograríamos estos mismos resultados en todo el país. No, mira, yo creo que, a ver, lo que está contando Cristóbal es todos los que hemos trabajado en atención primaria y después hemos tenido la suerte de trabajar en atención secundaria y terciaria o en distintos puntos del nivel de salud, pasan muchas cosas. El primer punto es que efectivamente de estos 2 millones de listas, 2 millones de listas de espera no GES, más 1 millón y tanto de listas de espera GES, hay que saber que en la realidad muchos de esos casos están resueltos, entre comillas, resueltos porque la gente lo que hizo es que salió del sistema y fue a comprar su solución al sistema privado. Y efectivamente esa información no conversa con el sistema público y esa información es una información perdida. Entonces, eso nos pasa mucho. La lista de espera, efectivamente, hay un número que no es real en el sentido de que las personas, tal como le pasó la experiencia actual, ya tuvo su solución, entre comillas, por gasto de bolsillo. Y estos gastos de bolsillo fue esa persona que era FONASA, que se vendía por el consultorio hospital y que fue a comprar la solución a una clínica. Ese es el primer punto. Lo segundo es que efectivamente esta fragmentación del sistema de salud, que es una de las penurias que nosotros tenemos como sistema, ¿no es cierto?, viéndolo desde el punto de vista de la salud pública, esta fragmentación tan profunda que hay entre atención primaria y atención secundaria, eh, genera la realidad que un poco comentaba Cristóbal, de que las personas que se les realizó la interconsulta, que eventualmente tenían sus exámenes, esos exámenes están totalmente desfasados y cuando el especialista ya los vio, ya están totalmente, ¿no es cierto?, fuera de plazo y el especialista necesita otra herramienta para poder generar un diagnóstico o un eventual estudio. Entonces, esta pura gestión de esta enfermera, más los flujos, porque aquí probablemente hay un trabajo que más allá de la enfermera va mucho más allá atrás de escribir flujos, lo que en muchos lugares se llama las rutas clínicas, ¿no es cierto? De poder identificar y generar estas rutas clínicas para que la persona cuando llegue aproveche la hora. Ese es justamente el tema. Si la persona llega con los exámenes vencidos al especialista, esa hora es muy valiosa. Esa hora es una hora perdida tanto para el especialista, para el sistema, pero también para el paciente. El paciente tiene que gastar, ¿no es cierto?, en trasladarse hacia el hospital, en llevar, ¿no es cierto?, nunca, generalmente va acompañado. Entonces, hay una serie de instancias que se van generando y que con soluciones muy costo efectivas se pudiera generar una solución, ¿no es cierto?, que finalmente el high value care, como se llama, es altísima. Entonces, en ese sentido, me hace totalmente sentido lo que nos señala Cristóbal. Ahora, Cristóbal, Claro. ¿tú piensas, por ejemplo, entonces que las listas de espera son solo un asunto de gestión? O sea, o ¿cómo lo ves tú como a nivel país? Porque uno podría decir, bueno, entonces repliquemos esto, llevemos una enfermera a cada servicio y hacemos desaparecer las listas de espera en 6 meses, ¿no? Pareciera ser una solución, digamos, plausible, ¿no? O el problema es mayor. ¿Cómo lo ves tú eso? No, para nada es solo un problema de gestión, pero también es un problema de gestión, ¿no? Bien. Porque si uno mira las estrategias que hemos seguido en la última década, en general, ha sido invertir más recursos para hacer extra, ¿no? Eh, Contratar en el sector privado cirugías o atenciones, eh, extender el horario después de las 5 de la tarde, los días sábados, los días domingos, pagando hora extra, o contratar más especialistas, ¿sí? Em, y uno dice, claro, ¿por qué la fórmula? Es decir, tenemos mucha demanda, poca oferta, aumentemos la oferta. Pero no rinde lo que uno espera que rinda. Si uno mira cada una de esas experiencias, en general, claro, disminuye, pero no soluciona ningún problema de fondo, ¿no? No las causas. Entonces, después retira esos extras y vuelve a subir los niveles, ¿no? Entonces, tampoco es solo de gestión, ¿sí? Eh, ¿Qué otros Voy a temas decirlo en ves tú simple, que no sean solo de gestión? ya, pero para cerrar esto, para decirlo en simple, esta metodología como permite sacarle todo el jugo posible a lo que hay, ¿no? Entonces, en gastroenterología yo contaba que hemos disminuido un 60%. Tengo un mejor caso en traumatología del mismo hospital
90% hemos disminuido la lista de espera. Estaba arriba de 6.000 y está en 500. Con tiempos de espera de más de 10 años, vamos en un año. Y creo que en marzo vamos a estar en 6 meses. Es impresionante, ¿no? Lo mismo hicimos en cardiología de otro hospital. Todo esto para demostrar que algo es posible hacer en cualquier especialidad, en cualquier hospital, en cualquier servicio. Pero contestando tu pregunta, en cardiología, el Hospital San Juan de Dios, Servicio Occidente, el único servicio cardiológico de todo el servicio de salud. Y ahí uno nota que Grande, un servicio que conocemos. Acá fuimos becados el San Juan, grande, grande sanjuanino, el primero de Chile, así que aprovecho de mandar un saludo a ese gran sí, servicio. pero uno nota que esta metodología tiene un techo, porque faltan cardiólogos, ¿sí? Pero es difícil decir antes cuántos cardiólogos te faltan si hay oportunidades de hacer más con lo que hay, ¿no? Es un poco de las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Bueno, faltan especialistas, faltan enfermeras, sobre todo. En Chile la tasa de enfermeras es bien baja todavía, y en especial en ciertas regiones. Porque, claro, nosotros hemos trabajado en la región metropolitana, pero ustedes bien conocen el país, hay regiones en que efectivamente faltan especialistas, ¿no? Entonces, cuando el especialista hay que trasladarse una o dos regiones más allá para ir, claro, el problema es otro. Así que faltan profesionales. Tecnología, o sea, José Miguel decía, no sabemos cuándo se atiende en el sector privado, pero es peor, ni siquiera sabemos cuándo se atiende a veces en el mismo servicio, en otra repartición, porque los sistemas de información no conversan ninguno con otro. Tecnología que hoy día está a la mano. Yo decía, WhatsApp, nosotros hemos ocupado en la forma más precaria de WhatsApp, pero hoy día es un canal súper efectivo, ¿sí? Inteligencia de datos para poder eh, prever los aumentos de demanda y cómo organizar los recursos, mejor gestión. Hay N cosas que uno podría hacer, ¿ah? Pero todo lo que logra demostrar nuestro proyecto es que en gestión hay montones de oportunidades de mejora, ¿ah? Y Oye, eso puede Cristóbal, reducir en forma importante los niveles de lista de espera. y quizás, mira, para generar un poco la polémica, no será esto porque muchos de los que quizás diría nuestro, ¿no? El señor Cabies, ¿no? Que siempre lo citamos en este chat, en este podcast, ¿no? Que esto sería, por ejemplo, uno podría decir, mira, entonces las listas de espera son un problema de la gestión del Estado, ¿no? En el fondo que el Estado es ineficiente y los privados son eficientes y uno ve que los privados, en el fondo, no hay lista de espera, ¿no? Esa es una lectura que uno muchas veces escucha. ¿Qué piensas tú frente a esa postura que uno muchas veces la escucha y dice, no, mira, acá, si esto en el fondo, por ejemplo, si los hospitales fueran privados o si no estuviera el Estado y fueran solo, digamos, privados, no habría lista de espera porque, por ejemplo, no hay lista de espera en las clínicas del sector oriente, por poner una. Claro que el sector privado lo tiene mucho más fácil porque, como ustedes saben, menos del 20% de la población se atiende en el sector privado y hay una mucho mejor relación entre recursos y pacientes, ¿no? Entonces, claro, las clínicas privadas tienen una cantidad de recursos súper grande para los pacientes que atienden y, por supuesto, te pueden dar horas en la misma semana o en la semana siguiente. Pero estrésalos un poquito, como ocurrió en la pandemia, y apareció al tiro de la lista de espera, ¿sí? Las consultas ya no eran para la semana siguiente, eran para el mes siguiente, ¿no? Mm. Entonces, eh, el problema del sector público está muy estresado permanentemente, ¿sí? Tiene más, el 80% de los pacientes son los pacientes más complejos, ¿sí? Y tiene escasez de recursos, es verdad. ¿Sí? También esto, por eso quiero insistir, no es solo gestión, ¿ah? No solo que digan hay ineficiencia, no, también hay escasez de recursos, pero creo que algo que tenemos que abordar en paralelo, ¿ah? Solo metiendo más recursos al sistema Mm. público no van a rendir lo que esperamos si no metemos también mejoras de gestión, ¿no? Me parece Bueno, que ese es el desafío. Bueno, ese desafío es la pelea que se da todos los años con DIPRES, ¿ah? Para los que han diseñado alguna vez alguna política pública, ¿no es cierto? Y van a llorarle al Ministerio de Salud y después el Ministerio de Salud dice, vamos a llorarle junto a DIPRES. La respuesta de DIPRES es esa, ¿ah? Metámosle un poco en cabeza esto antes de meterle más plata, lo cual es cierto, digamos. Y finalmente se quedan como en dos bandos, ¿ah? Se quedan como en los bandos, y esto es bien loco, ¿ah? Les cuento para los que no cachan, un poco, se quedan un poco los bandos los que son de, aquí falta gestión, ¿no es cierto? Y aquí faltan recursos. Y pareciera que esos dos bandos no conversaran cuando lo que nos está demostrando Cristóbal es totalmente cierto. Yo solamente quiero poner un ejemplo. Eh, yo trabajé harto años en la Puerta Central, ya no estoy trabajando ahí en este minuto,
pero la Posta Central, cuando sufrió la crisis de explosión difícil, que hubo un caso muy connotado de Zamudio, ¿no es cierto?, en ese entonces, la Posta Central, el servicio de medicina tenía, por cada sala, habían 8 camas, por cada sala, más 2 camillas afuera, cosa que no cumplía absolutamente eh, ningún estándar, digamos, de infección intrahospitalaria, etcétera. Y cuando vino esta crisis, que hubo un brote de infección por Clostridium difficile, que es una infección intrahospitalaria, efectivamente ahí cayó la gente del ministerio y vio, bueno, aquí no se cumple ningún criterio, y se bajaron a 6 camas. O sea, de las 10 camas que nosotros teníamos nominalmente, se bajaron a 4 camas. O sea, el hospital de un día para otro perdió 60% de productividad en el fondo, porque perdió en el fondo 40 camas. Y efectivamente cuando uno va a la IPRES y dice, oye, pero este hospital el año antes era un 40% en el fondo más eficiente, porque tenía en el fondo mayor hospitalizaciones y hoy día perdió. Pero también en salud nos pasa eso, ¿no es cierto? Nos pasa este otro tema de que, sobre todo en el sector público, hacemos muchas cosas que finalmente no cumplen los estándares, y ahí la acreditación, que otra ley que viene por otro lado y que nada que ver con esta conversación, nos ayuda a cumplir estos criterios. Pero efectivamente estos dos mundos, entre nos falta recursos y nos falta gestión, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Cristóbal, no sé lo que piensa Juan Carlos, pero efectivamente aquí hay una conversación que tiene que engranarse, porque efectivamente son de los dos, pero efectivamente son de los dos entre uno y otro. Sí, yo agregaría que yo estoy muy de acuerdo con Cristóbal, que acá hay un tema de enfermeras, creo que es clave. O sea, creo que en Chile todo se ha tradicionalmente medicalizado en exceso, y uno lo ve en muchas cosas. Por ejemplo, yo mismo trabajé un tiempo en un servicio de gastroenterología, y por ejemplo uno veía que, no sé, los pacientes que tienen un daño hepático crónico, o sea, el más leve, por así decirlo, y que están estables, son pacientes que perfectamente podrían ser controlados por una enfermera, ¿ya? Que podría, en el fondo, tomarle los exámenes, repetir el tratamiento si el paciente está estable, ¿ya? Y que eventualmente el control con el médico, por ejemplo, se espaciara más, ¿ya? Y es liberar ese médico, por ejemplo, para más horas para los pacientes que requieren, no sé, un ingreso, o para los pacientes más graves. Y creo que eso es parte esencial del problema, que tenemos una tendencia, y a muchos pacientes como que, de hecho, les molesta a veces que los atienda, o no, que encuentran que es como una atención quizás no óptima, y uno ve servicios, por ejemplo, lo que sucede en Inglaterra con el NHS, que usan muchísimas más enfermeras, es decir, para los controles, para procedimientos, Sí, etcétera. Y una cosa sí, más yo sí, sí. solamente ahí sobre el punto, antes de darle la palabra a Cristóbal, ojo que nosotros medicalizamos mucho, pero subenfermerizamos mucho, porque hoy nosotros tenemos los TENS, que son estos técnicos en superior, que los conocíamos con los paramédicos, ¿no es cierto? Mm, Que ellos, a falta de enfermeras, ejercían muchas labores de enfermera, ¿eh? Y todavía lo siguen haciendo. mm, Entonces, hay que tener ojo cuando uno compara también con sistemas de salud, porque hay muchas funciones que en otros sistemas de salud los hacen las enfermeras, pero en nuestro sistema de salud lo hacen los TENS. Y ahí hay una pelea constante, digamos, tanto hacia arriba como la hipermedicalización, que estoy totalmente de acuerdo, digamos, que hay muchas funciones que nosotros debemos desmedicalizar para, en el fondo, optimizar los sistemas, pero también, eh, entre comillas, o en paralelo hacia abajo, que hay muchas funciones que hoy día ejercen los TENS, pero que en otros sistemas de salud lo ejercen las enfermeras, porque no existe esa figura. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. Entonces, yo creo que efectivamente, y ojo, y otro ojo que hay que poner, es que hoy en día, si nosotros analizamos la curva de formación, la explosión de formación de enfermeras desde hace 10 años hasta ahora hay una curva, digamos, que es, digamos, exponencial. Y efectivamente lo que nos falta ahí, al igual como por ejemplo los dentistas, que uno puede hacer un paralelo, son los cargos públicos, porque finalmente el gran contratador hoy en día en nuestro país del sistema de salud es el sistema público, y cuando no se ofertan, en el fondo no se aperturan en esa apertura los cargos nuevos, justamente lo que nos empieza a pasar es que esta sobreoferta que no tiene el espacio en el sistema público, empieza a ejercer funciones que no corresponden en el espacio privado. Entonces, ahí también hay una mezcla también de cosas donde se desencaja, en el fondo, la oferta y la demanda entre lo que estudian, la oferta pública, el espacio que hay en lo privado, etcétera, etcétera. No, y además yo creo una cosa que nos falta verla, no sé cómo lo ves tú, Cristóbal, pero ver las listas de espera en un sentido más global. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un sector, subsistema privado, en donde muchas de los gastroenterólogos terminan viendo
colon irritable, ¿no? O sea, terminan viendo, no ven puros daños hepáticos crónicos graves, puras colitis ulcerosa, y no es que falten de esos pacientes, ¿no? O sea, en el fondo, hay muchos de esos pacientes que están esperando atención. Entonces, tenemos un sistema donde quizá el subespecialista, gran cantidad de subespecialistas está viendo patologías o enfermedades que no son de subespecialistas. Entonces, eso al final influye a nivel global, porque evidentemente es difícil pensar que vamos a poder resolver la lista de espera. O sea, yo creo que se necesita no solo gestionar el recurso público, sino el privado también, pero entendido en un contexto país. Es decir, bueno, sincerémoslo, quizá en el subsistema privado necesitamos también que haya una atención primaria, ¿ya?, que permita desocupar más horas de subespecialistas y que esas horas de subespecialistas puedan ser usadas por pacientes de FONASA o de ISAPRE, obviamente pagadas al precio que haya que pagarlas, digamos, pero para que el subespecialista pueda atender efectivamente a los pacientes que lo requieren y no esté, digamos, atendiendo cosas que parecieran ser perfectamente resolvibles por un médico generalista. No sé cómo lo ves tú eso. No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en el sector privado yo puedo pedir directamente la hora con un especialista y conseguirla para unos días más. Eh, Tal vez tenía una acidez estomacal y termino siendo atendido por un gastroenterólogo y lo que tenía que hacer era tomarme un antiácido. Puede ser así absurdo, ¿no? Mm. Al sector privado le falta algo como lo que tiene el sistema de salud de un nivel primario, donde haya un médico general que en el fondo filtre, ¿no? Y vea si es algo de fácil resolución o si requiere efectivamente un especialista. Eso que tiene, que es fantástico en el sector, en el sector público, hay que mejorarlo porque eh, muchas de la lista de espera también tiene que ver con casos que son derivados a nivel primario, que podrían haber sido resueltos a nivel primario y que son derivados hacia arriba, ¿no? Y ahí nosotros empezamos a probar en el Servicio Suroriente la posibilidad de conectar equipos, ¿sí? Y entonces eh, que un médico de nivel primario pueda consultar un caso, ¿sí? Y ahí ocupamos aquí vamos en tecnología, una plataforma sincrónica y conversar con un especialista que le diga, no, esto lo podéis resolver tú, te doy estas orientaciones, ojo con estas banderas rojas, si pareciera algo, mándamelo, y es un caso menos que derivamos para arriba. Lo de la enfermera, para nosotros es un gran hallazgo, tienen muchos roles importantes que cumplir y efectivamente eh, pueden liberar horas de los médicos especialistas para las tareas donde son indispensables, irreemplazables, ¿no? Entonces, tú mencionabas los controles, lo mismo al inicio como en la priorización, como en el triage inicial, ¿no? Una enfermera bien entrenada puede rápidamente saber si es un caso de urgencia o no, ¿no? Y por tanto, si algo tiene que ser atendido, una persona tiene que ser atendida al día siguiente, en los próximos días, o puede esperar un par de meses, ¿no? Y puede monitorear también a ese paciente para saber si se agrava o no. ¿Ah? Entonces, faltan muchas enfermeras en Chile, ¿no? Eh, y los TENS también nosotros lo hemos metido en tareas de gestión, ¿ah? En mirar fichas clínicas, en contactar pacientes. Entonces, se puede hacer un trabajo colaborativo mucho mejor y en ese sentido volvemos al punto de sacarle más provecho a los tremendos equipos humanos que tenemos. Pregunta, Cristóbal, adelante, José Miguel. Sí. no, quería preguntarle, porque, o sea, lo que hemos conversado hasta ahora es que efectivamente ha sido una experiencia innovadora, ha sido una experiencia que ha tenido resultados positivos. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? ¿Cómo visualiza Cristóbal lo que viene hacia adelante o cuáles son los pasos a seguir, digamos? ¿Ah? La pregunta del millón, ¿te han contactado el gobierno? Porque mira, si yo estuviera en el gobierno y me dicen que hay una idea que puede bajar 60% la lista de espera, ¿no? Yo creo que te llamaría, ¿no? Spoiler alert, no contestes. No. Sí, Una broma, nadie se enoje. pareciera que fuera así, pero no nos ha sido tan fácil. Hemos enfrentado harto escepticismo. Esto, como todos saben, este es un problema que ha trascendido varios gobiernos, ¿no? No es de este ni el anterior, sino que llevamos 20 años en esto, ¿no? Y muchos ministros y ministras, ¿no? Pero en general, como desde el nivel central, un poco nos dicen la misma frase decías tú, Juan Carlos, pero en un sentido distinto. Es súper simple lo que ustedes hacen, ¿no? Y en realidad nos gustaría hacer una cosa como más compleja, ¿ah? Pero esto simple funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro desafío ahora? Es esto que ya tenemos, ojalá llevarlo a más hospitales, y hemos estado conversando, sí, con la ministra Aguilera, con su equipo,
y estamos viendo la posibilidad de que con recursos públicos el próximo año se pudiera escalar a más hospitales, sobre todo fuera de la región metropolitana, ¿no? Eh, para llevarlos a otros lados, pues sabemos que funciona, pero también para hacer los ajustes que requiere enfrentar realidades que hay distintas en otras regiones. Pero también queremos completar el viaje, ¿no? Entonces, hemos trabajado fuertemente en el nivel secundario, hemos empezado a conectarnos hacia abajo con varios SFAM, tratando de conectar mejor esos equipos, como conversábamos, y ahora hemos estado terminando el diseño de lo que viene hacia arriba, de lo prequirúrgico, ¿sí? Porque aunque son menos personas, son 290.000 personas hoy día esperando por una intervención quirúrgica, pucha, muchas de ellas pasan 2 o 3 años sin saber nada, ¿ah? Sin que nadie las contacte, y pasan muchas cosas con esas personas. Entonces estamos viendo qué podríamos hacer con los recursos que hay para acompañarlas durante esa etapa, para informarlas, para estar atentos si empeoran, para ocupar recursos que hay. Por ejemplo, hay personas que, es increíble, caso súper concreto, 3 años esperando, lo llaman para la cirugía, la enfermera lo evalúa y le dice, en ese minuto usted tiene sobrepeso, no lo podemos operar, tiene que bajar de peso. Y el paciente dice, "¿Y si me hubieran dicho eso hace 3 años? ¿Ah? Yo tal vez lo hubiera logrado". Y hay programas nutricionales en nivel de APS disponibles. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? ¿Sí? O otra persona, otro caso, esperando por una operación de menisco, un día se sintió mejor, se fue a jugar un partido de fútbol, se rompió el otro menisco, ¿ah? De la otra rodilla. ¿Cómo no podemos acompañar a esa persona para que entienda mejor su diagnóstico y qué puede hacer, qué no puede hacer? Entonces, estamos mirando eso, para tratar en el fondo de terminar de construir un acompañamiento completo del viaje, ¿no? Que esté ese paciente monitoreado, mejor informado, mejor acompañado, y ojalá poder ir haciendo cada vez, acortando los tiempos de sus distintas atenciones. Sí, a mí, yo quizá para ir terminando, a mí una cosa que me quedé pensando cuando leí el reporte que hicieron ustedes, es que una de las cosas que hablaban ustedes de cómo se espera y de que efectivamente había pacientes que no sabían dónde estaban, ¿no? Y que en el fondo ese mismo estar como en un limbo, en el fondo en donde nadie los llama, no se sabe si, por ejemplo, si la lista de espera bajó, si están ellos 2 en la lista de espera o están 1000 en la lista de espera. Eso mismo hacía que la calidad de la espera fuera peor. O sea, en el fondo que uno siempre habla de lista de espera y pareciera ser que como que esa lista es, digamos, unívoca, ¿no? Y que tiene claro, un número, y resulta que la verdad es que no están así. Muchos pacientes no saben en qué lugar de la lista están, no saben si están en la lista, no saben cuánto falta más o menos para que lo atiendan, y eso mismo es algo que se puede solucionar a veces con cosas aún más simples, una llamada telefónica, el WhatsApp, y eso mismo puede bajar mucho la ansiedad de las personas, y digamos, son factores que creo que nuestra atención, digamos, se ha enfocado mucho en Chile en probablemente inicialmente resolver el problema de salud, que eso es clave, y eso obviamente lo tenemos claro, pero no tanto en cómo el paciente percibe esta atención, ¿no? Lo que se llama el responsiveness, ¿no? Que el paciente, claro, a veces puede ser que le haya resuelto el problema, pero su experiencia fue triste, ¿no? Entonces creo que eso a veces hace que, claro, que a pesar de que incluso cuando la lista de espera se resuelve y el paciente le ha resuelto el problema, queda con esa sensación de, chuta, esperé tanto tiempo, que incluso cuando se llega a la resolución, no, hay algo de insatisfacción por la forma en que se llegó a ese lugar. Eh, Totalmente. Y hay Claro, y muchos ahí, que además se deterioran más en el camino. mm, o sea, perdón, y también eso mismo iba a decir, está también la experiencia del que no responde, del no claro. responsive, digamos, que efectivamente más decía tuvo esa mala experiencia y nunca tuvo respuesta, Mm. por lo menos del sistema. Y eso efectivamente también es un tremendo problema. Yo solamente quiero aquí agregar que algún minuto el Departamento de Políticas Públicas del Colegio Médico hizo un análisis de lista de espera y efectivamente en el mundo la lista de espera no es lo mismo para el que tiene que esperar 30 días, para el que puede esperar 6 meses o puede esperar 12 meses, digamos, ¿ah? Eh, pero cuando en el discurso público, en los medios hablamos de lista de espera, pareciera que está todo dentro de un mismo saco. Y la falta de gestión justamente de quién puede esperar un poco, o sea, de quién no puede esperar, a quién puede esperar un poco, a quién puede esperar más, es justamente también un problema de la lista de espera porque evidentemente lista de espera siempre va a haber. ¿Ah? Señora oyente de este podcast, cuando un político le diga voy a acabar con la lista de espera, es mentira. Alerta de ¿Ya? La lista de populismo. espera
alerta populismo. La lista de espera es un mecanismo de asignación de recursos y porque la demanda, en el fondo, siempre la demanda va a ser superior a la oferta que tengamos. Así que, en el fondo, el tema tiene que ver, nuevamente, remarcar lo que decía Cristóbal, con gestión. En el fondo, nosotros, el sistema de salud debe ser capaz de identificar a los pacientes que necesitan una respuesta rápida, una respuesta menos rápida y una respuesta que pueda esperar. Sí, Y y eso, justamente uno de los grandes problemas que tenemos es Y eso muchas veces las personas no lo saben, pero en Chile un problema que hay es que tampoco está claro, por ejemplo, cuánto es la lista de espera para enfermedades que no sean del GES o que no sean enfermedades bien específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sabemos cuánto es la lista de espera, no sé, para cirugía de hemorroides, para temas que pueden ser no tener la misma gravedad, pero que son igualmente un problema de salud relevante para los pacientes. Entonces, eso hace que, en el fondo, muchas veces también se genera el tema de que se logra bajar una lista de espera, pero a costa de aumentar una lista de espera fantasma, claro, ¿no? O sea, claro, claro, que esos fueron los problemas, cuando se planteó el GES, ¿no es cierto? El GES prioriza enfermedades por sobre otras. sí. Y justamente para poder tratar de resolver una, vamos a dejar esperando la otra. Efectivamente, operar una hemorroide pareciera ser, entre comillas, menos importante que operar un cáncer de colon. Sin embargo, la persona que sufre hemorroides tiene que tener una respuesta, digamos, desde el sistema, porque en algún minuto, ojalá menos de 12 meses, tener una respuesta de cirugía. Entonces, cosas así en el fondo van complejizando el tema, ¿ah? Y que va mucho más allá de lo que señalaba Cristóbal. Sí. Pero Yo nosotros aprovecho cuando de lo buscamos, agradecerle a Cristóbal porque es un tremendo aporte, digamos, a lo que estamos haciendo. Perdón, Cristóbal, dale. gracias. No, iba a comentar que cuando nosotros le buscamos nombre al proyecto, alguien propuso que le llamáramos lista de espera cero, ¿ah? Pero dijimos, eso no existe en ninguna No parte, ¿no? existe. Entonces nuestro proyecto se llama Salud Oportuna, trata de que seamos oportunos, ¿ah? Y hay una definición, a mí me encanta, del propio Ministerio de Salud, dice que salud de calidad es hacer lo correcto a tiempo. En general en Chile tenemos súper buena medicina y hacemos lo correcto. El problema es que en caso de muchas personas estamos llegando muy tarde, ¿no? Entonces por eso buscar ser oportuno me parece que es el desafío correcto, ¿ah? No que haya cero espera, pero sí que sea mucho más oportuno, ¿no? Bueno, Cristóbal, muchas gracias de verdad por darte este tiempo, poder compartir con nosotros. Ojalá te escuchen más en el ministerio, ojalá se pueda implementar un proyecto piloto importante con recursos y que ayude a bajar efectivamente las listas de espera. No sé, ¿alguna palabra más, José Miguel, para terminar? No, yo solamente agradecer a Cristóbal nuevamente. Yo había conocido esta experiencia, una tremenda experiencia, y yo creo que efectivamente aquí el mensaje es que eh, a todos los que nos señalan que nos falta recursos, sí, nos falta recursos, pero efectivamente tenemos una tremenda pega por hacer en la gestión que todavía tenemos pendiente. Hay que meterle cabeza al sistema. Solamente dar un mensaje a los mayores de 65 años: vacúnense con la influenza, se van a acabar las vacaciones, vamos a tener la segunda batita del invierno, ya tuvimos el BRS, ¿no es cierto? Vamos a tener ahora la influenza, así que a los mayores de 65, vacúnense. Y a los enfermos crónicos también. Y también, bueno, terminando, no se olviden que su like es nuestro sueldo. Este es un podcast independiente, un podcast que no recibe subsidios estatales, no estamos en el MIMBU, no. No estamos una fundación, no tenemos una fundación, ni las Claro, vacunas nos pagan. claro, un podcast pobre, pobre pero honrado. Así que compártanos, escúchenos compártanos por WhatsApp, compártanos con sus amigos. A nosotros lo que más nos interesa es que estas conversaciones que tenemos las puedan escuchar otras personas y puedan aprender de un tema que muchas veces no es fácil de entender y que a veces requiere no solo simplificarlo, sino exactamente al revés, complejizarlo para entender las distintas aristas que tiene el tema de las listas de espera y que hace que finalmente un paciente tenga la salud oportuna. Así que, chao Cristóbal, chao José Miguel, Muchas nos gracias. vemos en 2 Muchas semanitas gracias, más. gracias Un Cristóbal. abrazo a todos, gracias. Chao, chao. Adiós.